Bueno, damos inicio al curso de Geografía e Historia y aperturamos la primera parte de la guía de estudio número 4 con el tema Teorías del Poblamiento de América y Periodos de los Pueblos Indígenas. Bueno, vamos a iniciar. Recuérdense que estamos hablando de temas de historia y yo sé que la historia no es muy agradable, ¿verdad? Estar leyendo algunos da sueño, que no es bien. Ahora, anteriormente hablamos que la historia es la narración de hechos y acontecimientos del pasado. A nosotros nos interesa conocer la historia actual, cuáles muchos rasgos y características de nuestra cultura hoy en día tienen un contexto, tienen un pasado, una razón de ser, por qué surgieron o por qué aparecieron. En el caso de Guatemala, nosotros sabemos que hay sitios arqueológicos, pero ¿cómo llegaron a estar esos sitios ahí? Como por ejemplo Tacalica, cómo llegó la democracia a fundarse, cómo llegó, por ejemplo, Isinché, cómo apareció el Parque Tikal, Lanquín, Quiriguá, cómo apareció Nahuén, Piedras Negras, el Naranjo, cómo llegaron esos sitios a ubicarse en esas zonas. Para poder entender todo esto, obviamente sabemos que hay ciencias o disciplinas sociales que han venido a hacer estudios, entre ellos obviamente la historia, la arqueología, la antropología, la geografía incluso y la etnología han sido ciencias que han aportado a lograr obtener descubrimientos. Y en el caso de Guatemala se ha establecido que una de las civilizaciones de América, que fue la maya, se asentó en el territorio y esta fue la que desarrolló esas grandes ciudades. Ahora, cómo se conformaron esas civilizaciones, es decir, los aztecas, mayas e incas, cómo llegaron estos a desarrollarse. La historia nos dice que los antepasados, los indígenas antepasados tuvieron ciertos escenarios. Por ejemplo, hoy en día usted ve que en algunas zonas o comunidades cada vez el desarrollo urbanístico se va dando, que aperturaron un centro. Por ejemplo, Chimaltenango. Hace algunos años atrás Chimaltenango no era lo que es hoy en día. No habían tantos centros comerciales. Ahora usted ve que está de arriba la Plaza Andaria y otras plazas aquí internas, Pradera, vemos que hay infraestructura, por ejemplo, el famoso paso desnivel, por ejemplo, el paso libramiento. Chimaltenango es una zona muy clave en cuanto al comercio en Guatemala porque colinda los diferentes puntos cardinales, pero Chimaltenango no era así. Hubo una etapa en donde Chimaltenango, por ejemplo, la historia nos dice que en Guatemala a nivel general las casas eran de adobe, no eran casas y construcciones sólidas como nosotros hoy en día vemos. Y así como nosotros hemos visto cambios notorios en el desarrollo urbanístico, en la infraestructura y superestructura en nuestro país, pues eso no fue solamente ahora, sino que en épocas pasadas también sucedió. A eso le conocemos como periodos culturales de las épocas indígenas. Hoy en día se habla de los aztecas, mayas e incas como las civilizaciones más predominantes, pero no quiere decir que solo ellos hayan existido. Hoy nosotros sabemos que hay 22 grupos étnicos, entre los cuales predominan los sutugiles, los quiché, los cachiqueles, los mam, que son los más mencionados. Pero ¿será que solo esos están? Obviamente no es así. Hay más. Son 22 en todo el territorio, pero algunos han tenido más auge que otros por la ubicación geográfica, por las zonas en donde están establecidos. Sabemos que hay idiomas en Guatemala, son 22 idiomas mayas, de los cuales de igual manera unos han sido tan trascendentales, por ejemplo en la zona central, en el altiplano guatemalteco, el cachiquel, el quiché y el sutugil son idiomas que aún se mantienen, predominan más que otros. ¿Por qué razón? Porque hay comunidades lingüísticas, el tema migratorio, las personas se han ido de un lugar a otro de tal modo que se ha ido regando el idioma. Entonces, así como hoy en día vemos esos fenómenos, antes también sucedió. Ahora, América fue poblado por diferentes grupos o culturas indígenas. Estas, a su vez, ya vamos a regresar acá a la teoría, solo voy a ver este cuadro. Estas, a su vez, se fueron desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa del continente americano. Aquí tenemos unas posibles teorías de cómo este continente se pobló, porque hay teorías que marcan el poblamiento de América. De hecho, son como 8 teorías, pero las vamos a ver más adelante. Solo quiero llegar a esto. Luego de que América es poblada, tanto América del Norte, Centro, Sur, las comunidades se fueron desarrollando y la historia habla de una época
habla de las épocas indígenas, es decir, en donde los primitivos, los primeros hombres que poblaron el continente americano se fueron asentando. Todos hemos escuchado hablar del preclásico, clásico y el posclásico maya. Esos temas de la primaria siempre nos hablan de los mayas. Ahora, ¿a qué se refieren? La historia nos dice que cuando América se pobló, los primeros hombres empezaron a subsistir de lo que les rodeaba. La naturaleza proveía recursos naturales, recursos forestales, los animales les proveían, ellos se dedicaron a la caza o tenían las pieles de animales para cubrir su cuerpo, para poder hacer algunas chozas, no vivían, antes el hombre primitivo, según la historia, no vivía en casas formales, ni siquiera en una choza más o menos elaborada, sino que vivían en las montañas, vivían en las cuevas. Entonces hay mucha teoría respecto a cómo es que vivieron los primeros pobladores en el continente americano. A ciencia cierta no se puede describir y decir fue así y asá. ¿Por qué razón? Porque nadie estuvo durante esa época. A través de las ciencias que ya mencioné, se han hecho estudios, se han encontrado restos fósiles, se han encontrado algunos objetos que fueron, se cree por los años que tienen de existencia, se cree que fueron de esas épocas. Entonces la historia marca que América, probablemente en América se sentaron muchas culturas indígenas y estas tuvieron etapas de transición, conocidas como el paleoindio, el arcaico y el formativo. Estos tres periodos son conocidos como el preclásico. Usted ha escuchado cuando dicen el preclásico maya, el clásico tardío maya, el clásico temprano maya. ¿A qué se refiere? Se refiere a esos periodos de desarrollo de las culturas indígenas. El paleoindio, arcaico y formativo pertenecen al preclásico. El clásico es el proceso de desarrollo que tuvieron las culturas indígenas y el posclásico es conocido como la decadencia. ¿Por qué se le llama posclásico? Es decir, después del clásico, ¿qué pasó después de esas épocas de desarrollo, de esas épocas de avance? La historia nos dice que en el clásico se construyeron muchas ciudades, que hoy en día nosotros tenemos rasgos, tenemos existencias de esas ciudades mayas construidas, pero los mayas se encontraban en el proceso de desarrollo, es decir, en el clásico cuando aparecen los españoles. Se recuerdan que yo les hablé que hay 4 potencias mundiales, según la historia existieron 4, Bélgica, Gran Bretaña, se me fueron las otras 2, Bélgica, Gran Bretaña, ayúdenme por favor, Alemania y Francia. 4 potencias mundiales. Estas vienen y se dan cuenta, de hecho, en Europa, en los continentes europeos, asiáticos y demás, ellos no sabían que después de lo que ellos podían ver, su vista ya llegaba a que era agua, ellos no sabían que después de eso había tierra. ¿Cómo es que descubren el continente americano? En ese entonces ellos hacían viajes exploratorios, dice la historia, y entonces ellos manejaban teorías como que la Tierra era plana, es decir, que era como un cuadro, y dice que al llegar, ¡pum!, había vacío y ya no había nada más. Otra teoría decía que no, que la Tierra estaba sostenida por ese hombre musculoso llamado Atlas. Han escuchado esa teoría, ¿verdad? Que el Atlas era el que sostenía la Tierra. Pero otros decían que no, que habían 4 elefantes, en los 4 extremos había un elefante y que ellos eran los que sostenían la Tierra. Otros decían que no, que era una enorme tortuga la cual sostenía la Tierra. Entonces, ellos mantenían teorías de cómo era la Tierra. No se había descubierto que la Tierra era redonda, porque tenían teorías de que la Tierra era plana. Pero entonces empieza esa inquietud y ellos quieren saber qué hay después del agua y empiezan a crear sus viajes, a planificar, piden permiso a la corona les da permiso y ellos salen en navegaciones. Cuando ellos se dan cuenta, después del agua lo que encuentran es tierra y así es como descubren el continente americano. Cuando ellos descubren el continente americano se dan cuenta que ya habían nativos, es decir, que ya habían indígenas en la zona del continente. Y entonces se dieron cuenta que no solo habían nativos, sino que ellos tenían edificaciones, tenían ciudades, tenían palacios, tenían plazas. Y hoy en día nosotros lo vemos a través de Isimché, Caminalcuyú, Misco Viejo, ya mencioné entre otros que están en su mayoría en el departamento del Petén. Entonces, el posclásico es la decadencia. Entran los españoles y las civilizaciones todas se vienen abajo. ¿Por qué? Todas son sometidas a esclavitud. La historia nos marca, dentro de los periodos que yo ya mencioné,
algunos rasgos y características de cada periodo. Por ejemplo, en el Paleoindio dice que ellos eran cazadores de grandes animales de clima frío. ¿Por qué cazadores de animales de clima frío? Y ahí vamos a regresar a las teorías del poblamiento de América. Según la historia, dicen que los glaciares se congelaron. Tanto los glaciares del norte estaban congelados y obviamente hay una zona que es conocida como el Estrecho de Bering. Voy a subir acá la presentación para que puedan ver en dónde queda el Estrecho de Bering. Acá este mapa es el más. Acá en este espacio, vean acá, entre el continente americano y el continente asiático, acá hay como un canal, y este canal hoy en día es agua. Pero la teoría dice que aquí están los glaciares se congelaron toda el agua, congelan el estrecho de Bering, se congela esta parte de los continentes aquí. De hecho, hoy en día nosotros sabemos que Alaska, Canadá, Estados Unidos, en las partes norte, son países donde neva, son países de clima frío, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque están muy cerca de los glaciares. La teoría dice que esto se congela el estrecho de Bering y esto permite que pobladores de estos continentes migraran y empezaran a poblar el continente americano. Probablemente esta parte del continente estaba congelado, solo existían animales de clima frío. Por eso es que la teoría en cuanto a los periodos de las épocas indígenas nos dice que cuando ellos llegan al continente, ellos empiezan en el periodo paleoindio, ellos empiezan a ser cazadores de animales de clima frío, como bisontes de largos cuernos, mamuts, megaterios, caballos salvajes. Si alguien pregunta, ¿será que existieron esas especies como los dinosaurios y todos los que vemos? Probablemente sí existieron, pero se extinguieron. ¿Por qué? Por no tener ellos subsistencia, porque los glaciares congelaron muchas zonas geográficas y no había fauna, no había flora. Entonces, ¿qué comían? Además de que los hombres que existían se los comían, entonces así fue como esas especies fueron desapareciendo. Parte de la teoría nos dice eso, otra parte de la teoría nos dice que fueron evolucionando las especies animales. Ya vamos a hablar de esas teorías de la evolución. Otro dice que fueron cazadores de animales pequeños y otros dicen que fueron recolectores de frutos silvestres. Entonces, en el periodo paleoindio aparece el uso de la piedra. Y dice, utilización de punta de proyectil, raederas y otros objetos de piedra. Entonces empiezan a descubrir la piedra y empiezan a ver que a través de la piedra podían crear utensilios. ¿Cómo se puede evidenciar esto? La construcción de grandes ciudades a base de piedra. Entonces, luego del Paleoindio, después de muchos años, vea, empieza el periodo arcaico. La teoría de la congelación de los glaciares dice que hubo un tiempo en donde los glaciares empezaron a descongelarse, por ende también se descongelaron ciertas áreas del territorio y entonces se da el periodo del arcaico. En el arcaico entonces dice primeras horticulturas, formación de flora y fauna actuales, cambios de vida de nuestros primitivos, recolectores de moluscos. ¿Por qué? Se descongela y entonces empiezan a aparecer plantas, empieza a surgir la vegetación, empiezan a darse los frutos, los árboles, y ellos se dan cuenta que de la naturaleza podían obtener recursos. Entonces dejan de cazar animales porque además ya no habían animales, ya se los habían consumido, ya habían creado objetos de trabajo y entonces la naturaleza les empieza a proveer recursos, frutos. Y entonces ellos descubren las horticulturas, es decir, formas de agricultura en donde ellos se dieron cuenta que la naturaleza les podía proveer. Se acercan más a los afluentes y se dan cuenta que en los afluentes habían animales de especies, háblese de mariscos, y entonces ellos empiezan a recolectar. Ahí se les conoce como los concheros, porque ellos fueron recolectores. Se termina el proceso del arcaico, ellos ya empiezan a ser un poquito más civilizados porque ya conocen de más, ya empiezan a descubrir, empiezan a desarrollarse y se viene el formativo. En el formativo ellos ya empiezan a crear estatuas, ya conforman aldeas. La historia dice que al momento de que conformaron aldeas se les conoció como calpullis, ellos se agrupaban en 20 y había un jefe de calpullis. Se da el desarrollo de la agricultura, la difusión de textiles, la cerámica, la cestería y se dan los inicios de la cestería y la cerámica. Entonces, vea, conforme iba pasando el tiempo y ellos iban teniendo más contacto con los recursos que les rodeaban, así ellos se fueron desarrollando.
En el formativo, como ya dije, esto es conocido como el preclásico. Desde el paleoindio, arcaico y formativo se le conoce como el preclásico. Luego se viene el clásico. Ya aquí ellos se habían descubierto y habían creado, no crean ustedes que casas formales, ¿verdad? Porque eran chozas de paja, de palma, de plantas, de árboles. Ellos así construían sus casas. En el clásico, la historia nos dice que entonces ya ellos, como ya habían trabajado la piedra, entonces empiezan a construir centros ceremoniales. Las culturas indígenas en su mayoría se les conoce como politeístas. Ellos creían en muchos dioses, en el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios sol, Dios para todo. Por eso es que sus edificaciones tienen mucha relación con sus dioses. En cuanto a su credo, ellos tenían varios, por eso el término politeísta. Ahora, dice, se da la creación de los primeros calendarios, la textilería y metalurgia, desarrollo de cerámica y la agricultura intensiva. Se cree que las culturas indígenas pasadas fueron muy inteligentes, aunque ellos no les llamaron, por ejemplo, astronomía, matemática, qué sé yo, geografía. Ellos desarrollaron las ciencias, fueron tan capaces, fueron tan inteligentes de crear incluso hoy en día el calendario maya tiene mucha relación con el calendario que nosotros utilizamos. ¿Cómo es que ellos coincidieron con todo esto? ¿Cómo es que ellos podían diferenciar las estaciones del año? ¿Cómo es que ellos desarrollaron la astronomía como una de las ciencias más importantes? Entonces se cree que ellos fueron superdotados en cuanto a su inteligencia, pero ellos cada vez iban descubriendo cómo es que lograron construir tantas edificaciones con trazos arquitectónicos exactos. Entonces ellos no sabían qué era la arquitectura, ellos no sabían qué era el diseño, sin embargo lograron ese desarrollo. Ellos se lograron desarrollar tanto en el clásico que en el posclásico ellos logran la escritura, ciudades en piedra y se da los estados expansionistas. Entonces aquí los mayas, aztecas e incas eran los que tenían el imperio, eran los que tenían las potencias. Pero ellos por este lado, en el continente americano, se encontraba ese desarrollo cuando ingresan los españoles y eso se viene abajo. Por eso es conocido como el postclásico. ¿Qué hubiera pasado si los españoles nunca descubren el continente americano? ¿Cómo se encontraría América hoy en día? ¿Será que los mayas hubieran logrado, mayas, aztecas e incas y otras culturas indígenas hubieran logrado más desarrollo en cuanto a sus ciudades, en cuanto a su forma de vida? Ellos tenían una estratificación social, ellos estaban bien organizados. De hecho, la organización social de los indígenas pasados fue tan exacta en donde ellos tenían un jefe superior. Voy a ver si me aparece en esta presentación y si no, para la próxima clase se los voy a proyectar. Entonces, no, acá no está. Entonces, ellos tenían una estructura social, sociopolítica. ¿Por qué? Porque ellos eran regidos por los sacerdotes y los sacerdotes eran como los que tenían más cercanía a sus dioses, según sus creencias. Pero ¿cómo llegaron entonces a poblarse estas civilizaciones? Y ahí vienen las teorías del poblamiento de América. Hay muchas teorías y recuerde que yo le hablé que desde el punto de vista de historia van a haber posturas teológicas y posturas científicas. La postura teológica es aquella que se basa y argumenta a través de la Biblia, pero las científicas no, las científicas quieren atribuir al hombre lo que le pertenece a Dios. Recuerde que aquí tenemos que tener un criterio firme, o sea, yo soy de la idea de no lo comparto, pero lo respeto. A mí la ciencia me dice esto, pero a mí mis credos, mis valores, mi fe no me hacen aceptar lo que la ciencia dice. Estoy hablando a título personal. Entonces tenemos que tener esa convicción y seguridad de nuestras creencias. Ahora, hay diferentes teorías. La primera teoría dice conjeturas e hipótesis se dieron con, mire, por ejemplo, acá dice, cuando Colón descubrió nuestro continente, bueno, me voy a ir un poquito más atrás, no, acá, cuando Cristóbal descubrió el continente, dice, eh, denominó indios a los pobladores porque él creía que había llegado a las Indias. La intención de los conquistadores no era, de hecho ellos no sabían que era América, ellos querían descubrir la India o las Indias. Entonces cuando ellos llegan a América, ellos dicen, ellos creen estar en la India, pero no fue así. De ahí el término del por qué a nosotros nos dicen indios. Es un calificativo, pero fue un concepto errado.
Hoy, por racismo y discriminación, se emplea el término indio, ¿verdad? Pero si nosotros nos vamos al contexto cultural, acá no hay indios, no existen los indios. Entonces fue un mal concepto que Colón estableció. Nombre genérico dice que daban los europeos a India, China, Japón y demás países de Asia Oriental. ¿Se da cuenta? Entonces, es parte del contexto, tenemos que entender hasta esos detalles. ¿Por qué? Porque el extranjero dice, yo quiero llegar a Guatemala y conocer a los indios. En Guatemala no hay indios. Indígenas sí hay en Guatemala, indios no hay en Guatemala. Hay que investigar el concepto literal de qué es un indio. Entonces, aquí vemos un concepto raro. Dice, pero una vez que se comprobó el error de Colón, los españoles se plantearon el problema. Si todos los hombres tienen el mismo origen, ¿de quiénes descienden los indios? Se buscó la explicación en la Biblia tratando de emparentar a los indígenas con los sobrevivientes del diluvio universal. Usted sabe cuál es el diluvio universal, ¿verdad? ¿Sabe cuál es ese diluvio? ¿No sabe? En la Biblia nos narra la primera destrucción que hubo en la tierra de la humanidad, ¿sí? Por tanta perdición y tanta malicia que había en el corazón del hombre, por dos ciudades, ¿cómo se llamaba? Sodoma y Gomorra. De hecho, hoy en día, bueno, y Dios prometió que esa iba a ser la última vez que Él destruía a la humanidad de esa manera. Y prueba de su promesa es que siempre sale un arcoíris recordándonos esa promesa de que ya nunca más va a descubrir. Así que si usted tiene miedo de morir por un tsunami, no va a pasar, porque Dios dijo que no iba a destruir a la humanidad así. Pero ellos dijeron, probablemente los hombres que poblaron el continente son hombres sobrevivientes del diluvio. Es que eso nosotros no lo podemos respaldar, no podemos decir sí, así fue o no fue así, porque hay un personaje que es Florentino Meguino en una de estas teorías que dice que el hombre americano es autóctono porque encontraron restos fósiles en las pampas argentinas y cuando se dan cuenta son restos fósiles de monos. Y por eso Florentino Meguino dice que el hombre americano es autóctono. Ahora, si Florentino Meguino creía que él era descendiente de monos, él, ¿verdad? Pero ahí vemos las teorías, las diversas teorías del poblamiento de América. Entonces todo tiene, vea usted cómo la historia tiene mucha relación. Este tema es un tema muy bonito, obviamente hay que tener una postura y un criterio respecto a lo que yo creo versus lo que me dice la ciencia, porque en el caso de Florentino, él fundamenta su teoría, aunque muchos años después fue descartada. Hoy algunos la creen, otros no, y las personas que creen que son descendientes del mono, pues sí lo van a creer. Entonces, pero esas teorías fueron descartadas. Hay muchas teorías respecto al poblamiento del continente americano, y por eso usted se preguntará, alguien de hecho en la gira me hizo esa pregunta y me dijo, ¿por qué los extranjeros son altos, de tez clara, tienen cuerpos perfectos, ojos verdes? Y es cierto, se exponen al sol y ni se queman. Yo me expuse al sol y por exponerme al sol me salieron un montón de manchas. Y usted dice, ¿y por qué los chapines o los guatemaltecos somos de estatura promedio, 1,50 m, 1,70 m, lo mucho? Es morena, cabello oscuro, no se sabe si es liso, alborotado, marucho, colocho o como sea. Nuestros ojos son negros, nuestros ojos no son ni tan grandes ni tan pequeños. ¿Qué otra cosa? No tendemos a tener cuerpos esculturales, eso es parte. Ahora, ¿por qué razón? Contexto cultural. La historia dice que los mayas medían 1,50 m. Entonces somos descendientes de, y esos son aspectos que lamentablemente el guatemalteco no los valora. La civilización maya dejó grandes rasgos culturales y hoy en día, para muchos guatemaltecos, hoy en día dicen, yo soy latino. Latinos no hay, guatemaltecos latinos no hay, nosotros somos mestizos. El hecho de que yo no porte un traje típico y que yo no hable un idioma materno no me hace ser latina. Hay que aprender conceptos. Bueno, este tema es un tema muy bonito, pero por cuestiones de tiempo vamos a pausar hasta acá.